Muy buenas noches. En el presente video les mostraremos cómo implementar circuitos combinacionales utilizando el software Logisim. Entonces, para ello vamos a abrir el Logisim, el cual tenemos minimizado aquí en la parte inferior de nuestra ventana, y le damos clic en ayuda donde nos dice acerca de, con el objetivo de que ustedes puedan buscar este software en internet, tan sencillo como escribir en la casilla de búsqueda de Google Logisim Download, y lo pueden descargar. Es un programa sencillo y no tiene un peso elevado. Le damos clic en aceptar. Ahí nos muestra todo lo referente a los realizadores. Posteriormente le damos clic en proyecto, luego le decimos analizar circuito, centramos esta ventana y tenemos varias pestañas. Tenemos una que es entradas, otra salidas, otra tabla, otra se llama expresión y por último minimizado. Entonces vamos a trabajar con una compuerta sencilla, con la compuerta AND. Entonces decimos, tenemos dos entradas X e Y y la salida la vamos a llamar S, y aquí tenemos la tabla. Nosotros tenemos que especificar. Entonces sabemos que en el caso de AND 0 y 0 es 0, 0 y 1 es 0, 1 y 0 es 1, 0 y 1 y 1 es 1. Le damos clic en expresión, nos da la expresión simplificada que sería X por Y. Eso significa que aquí nos muestra el minimizado según mini términos, que vendría a ser suma de productos, y según producto de sumas, que sería maxi términos, y obtenemos el mismo resultado para este caso. Entonces vamos a dejarlo mejor como suma de productos o mini términos, y volvemos a clic a la tabla y le damos en crear circuito y le vamos a llamar a este circuito CIRC, C-I-R-C, y le damos clic en aceptar y cerramos. Ahí tenemos el circuito. Cuando ambas entradas son 1, la salida es 1. En caso contrario, la salida es 0. Entonces aquí pongamos 0 y aquí 1, la salida sigue siendo 0. Aquí 1 y aquí 0, la salida es 0. Y cuando ambas entradas son 0, la salida es 0. Si no lo queremos ver así, podemos dar clic acá, retiramos la salida, y aquí donde dice Input Output podemos añadir un LED. Entonces el LED, cuando está en rojo, es encendido, y cuando está en negro está apagado. Entonces vamos a probar. Cuando ambas entradas son 1, el LED enciende. En cualquier otro caso, tenemos que está apagado. Muy bien. Ahora vamos a decirle aquí clic en proyecto, analizar circuito, y vamos a trabajar con un circuito diferente. Las entradas van a ser las mismas, X e Y, pero aquí las salidas van a ser distintas. Vamos a tener dos salidas. Una salida la vamos a llamar S1 y la otra salida la vamos a llamar S2. Y en la tabla vamos a especificar las salidas. Cuando ambas sean 0, las entradas, vamos a decir que esta salida es 0 y esta salida es 1. Cuando ambas entradas sean 1, esta salida es 1 y esta otra salida es 0. En los demás casos vamos a decir que ambas salidas son 1. Ahora nos vamos a clic en expresión y nos dice la salida S1 equivale a X más Y y la salida S2 equivale a 1. ¿Utilizando qué? Vamos a minimizado. Como suma de productos tenemos que la salida 1 es Y más X y la salida 2 es 1, utilizando suma de productos. Si utilizamos producto de sumas, la salida 1 es X más Y y la salida 2 es 1. Entonces vamos a trabajar siempre con suma de productos, que serían mini términos. En cambio, producto de suma sería maxi términos. Entonces trabajamos con suma de productos, volvemos a la tabla y le damos clic en crear circuito y le damos el mismo nombre que el anterior y luego en sí. Ahí tenemos el circuito y observen una particularidad. Aquí hay un 1 y esta salida siempre es 1, siempre es 1. Ya cuando cambiamos lo demás, vemos cómo cambia la salida 1. Cómo cambia la salida 1 respecto a los valores que vayamos ingresando. Muy bien, al igual que como hicimos antes, podemos dar clic aquí y quitar esto, y aquí donde dice Input Output, añadir un LED, y sabemos que el LED en rojo
es encendido, mientras que el LED en negro es apagado en este sistema, ¿cierto? Entonces tenemos que esta salida de acá abajo, como le está entrando un 1, el LED siempre va a estar encendido. En cambio, en el otro caso, como tenemos dos salidas, conforme vayamos cambiando los valores de las entradas, va cambiando la salida. Vamos a hacer un circuito más complejo, analizar el circuito. Vamos a decir que ahora tenemos tres entradas, por aquí Z minúscula, tres entradas, y vamos a ver cuáles son las salidas. Vamos a decir que la salida es simplemente S1, le damos clic en añadir y especificamos en la tabla las siguientes salidas. En el primer renglón 1, aquí 1, aquí 1, y en los últimos tres unos, y en lo demás 0. Vemos la expresión, esta sería la expresión de salida minimizada utilizando suma de productos, o sea mini términos, y si utilizamos producto de sumas, que es maxi términos, tendríamos la siguiente salida. Vamos a trabajar en esta ocasión con maxi términos. Le damos clic en crear circuito, aceptar y sí, y tenemos el circuito, y vemos que conforme vamos cambiando los valores de las entradas, cambia el valor de la salida. Y si queremos, podemos retirar aquí la salida y cambiarla por un LED. Hay otros sistemas donde se puede cambiar el LED, digamos, por una campanita. Entonces cuando la salida es 1 hace bip, y cuando la salida es 0 pues no hace ningún sonido la campanita. Entonces mírense que aquí, cuando las tres entradas son unos, la salida es 1, o sea LED encendido, rojo. Pero cuando la salida es 0, el LED está en 0. ¿Sí me entiende? Conforme vamos cambiando los parámetros de entrada, vamos obteniendo un valor de salida diferente. Ya es cuestión de ir cambiando los valores de las entradas para ver la salida correspondiente. Muy bien, podemos implementar otro circuito, digamos que un poco más complejo. Vamos a añadir una cuarta entrada, pero en minúscula, cuarta entrada, y la salida vamos a decir que tiene dos salidas, la salida 1, la salida 2, y añadámosle una tercera salida, la salida 3. Entonces tenemos 4 entradas y 3 salidas. Especifiquemos su tabla. Vamos a colocar 1 aquí en las salidas, aquí también colocamos 1, y en los valores intermedios coloquemos 1, 1 por aquí, 1 por acá, 1 por acá, y las X significa no me importa, entonces lo demás no me interesa el valor de la salida. Entonces miramos cuál es el valor de la expresión. Para S1 la salida es 1, para S2 la salida es 1 y para S3 la salida es 1, y aquí tenemos el minimizado porque tenemos muchas columnas X de que no me importa. Entonces tenemos que definir cuáles van a ser los valores de esas X para obtener un circuito más consistente. Hay circuitos donde determinados valores no son importantes, pero supongamos que la tabla de nuestro ejercicio está dada por los valores que estoy ingresando a continuación, los cuales, como repito, corresponden al ejercicio que uno esté modelando. No son valores al azar, sino que son valores que se corresponden con una situación o problema que se quiere modelizar a través de un circuito combinacional. Entonces aquí ya definí todas las entradas y todas las salidas. Las entradas las define el sistema, las salidas es lo que uno espera, eso ya lo define uno. Entonces tenemos la expresión de salida para S3, aquí la expresión de salida para S2 y aquí la expresión de salida para S1. ¿Utilizando qué criterio? Suma de productos, que es mini términos. También podríamos utilizar producto de sumas, que es maxi términos. Y podemos ver aquí la salida de S1 por maxi términos, la salida de S2 por maxi términos y la salida 3 por maxi términos. Pero vamos a trabajar con mini términos. Entonces le damos clic en crear circuito, le decimos aceptar y seguro que quiere reemplazar, sí. Y tenemos un circuito de muchísima mayor complejidad que todos los que hayamos trabajado anteriormente. Y al igual que antes,
conforme vamos cambiando los valores de las entradas, también vamos cambiando los valores de las salidas, porque las salidas están en función de las entradas. Las salidas están en función de las entradas. Y mírense que cuando por un canal, por un alambre, por decirlo así, va un 1, el verde es claro, pero cuando va un 0, el verde es más oscuro, para que tengan eso presente. Y al igual que como se podía haber hecho antes, o como hemos hecho antes, podemos quitar las salidas y cambiarlas por un LED o por una campanita. En este caso no hay campanita, solamente LED. Entonces LED en rojo es un 1, o sea que ahí está encendido. Vamos a colocar aquí otro LED, lo colocamos aquí. Aquí ese LED también está en 1. Y finalmente miremos este último. Listo. Entonces cada vez vamos manipulando los valores de las entradas. Y conforme manipulemos los valores de las entradas, se van encendiendo o apagando los LEDs según corresponda, según la lógica del circuito, tal cual como ustedes pueden apreciar. Si este circuito lo tuviéramos que diseñar a mano, tomaría mucho tiempo. Es más fácil ingresar la tabla que modeliza el sistema aquí en el Logisin y él nos genera automáticamente el circuito y ya uno lo puede imprimir. Inclusive en otros software como Xilinx uno puede diseñar toda una arquitectura utilizando el lenguaje de programación de hardware que se llama VHDL, mejor dicho VHDL. Muy bien, muy bien. Vamos a modelar otro circuito. Vamos a decirle aquí donde dice proyecto, analizar circuito. Vamos a tener las mismas entradas, supongamos que vamos a tener las mismas entradas, y aquí solamente vamos a tener una salida que la vamos a llamar S. ¿Cuál va a ser la salida? Vamos a colocar unos aleatorios, pero como lo hemos dicho antes, las salidas dependen de las entradas y del circuito que ustedes estén modelando. Entonces vamos a suponer que los valores que estamos estableciendo se corresponden a un circuito que queremos modelar. Ahí lo tienen. Tenemos la expresión de la salida según quién, según suma de productos, y según producto de suma sería esta. Entonces vamos a trabajar en este caso con suma de productos, crear circuito, le damos clic en aceptar y aquí tenemos otro circuito implementado. Y al igual que antes, conforme cambiamos los valores de las entradas, cambia el valor de la salida. Vamos a hacer algo nuevo, vamos a colocar el LED por aquí abajo, pero no vamos a borrar la salida, sino que simplemente voy a interceptar la salida por aquí en este punto para no borrar lo otro. Entonces mírense, cuando la salida sea 1, aquí la salida es 1, miren el 1 ahí y el LED está en rojo porque yo intercepté la salida. Siempre que la salida es 1, el LED va a estar en rojo. Cuando la salida sea 0, el LED va a estar en negro, o sea, va a estar apagado. Rojo es encendido y negro es apagado, tal cual como lo pueden apreciar. Que ustedes se arrepintieron, pueden decirle clic en analizar el circuito y aquí pueden decir no, yo quiero cambiar aquí por un 1 y que el minimizado sea producto de sumas. Listo, vuelven y crean el circuito. No tienen que reemplazar el que tenían, pueden crearlo en una hoja aparte. Entonces conforme se cambian las entradas, cambia el valor de la salida y aplicando el truquito de antes podemos interceptar el valor de la salida en este LED. Entonces interceptamos el valor, lo interceptamos en este punto. Listo, doy clic en la manito y empezamos. Conforme cambiamos el valor de las entradas, cambia el valor de las salidas y vamos viendo que en unos casos el LED enciende y en otros casos el LED está apagado, como pueden apreciar. ¿Cuántas combinaciones tendríamos que hacer? Muy fácil. Mírense que la X puede valer 0 o 1, la Y puede valer 0 o 1, la Z puede valer 0 o 1, la W puede valer 0 o 1.
Entonces son dos opciones por aquí, dos opciones por acá, dos opciones por acá y dos opciones por acá. Y si aplicamos el principio de la multiplicación sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. O sea que tendríamos que hacer 16 combinaciones para poder obtener las 16 salidas. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Analizar el circuito y si ustedes cuentan el número de filas que tiene esta tabla, comprobarán que tiene 16 filas, o sea que hay 16 salidas de acuerdo a lo que acabamos de hacer. Muy bien, muy bien. Entonces, ya para terminar, queremos decirle que en un próximo video estaremos mostrando cómo implementar un sumador utilizando circuitos combinacionales y utilizando por supuesto el Logisim. Entonces les agradecemos por su atención y comprensión a este video. Estaremos atentos de sus dudas, inquietudes y comentarios de forma respetuosa y ya será con nosotros hasta una nueva oportunidad. Sayonara y muchos éxitos pues para todos.